dos enviados que desafiarán al anticristo y anunciarán el fin de los tiempos. Hoy descubriremos su identidad y su misión. Apocalipsis 11. 3-12 nos introduce en uno de los relatos más misteriosos y polémicos de las Escrituras, dos figuras envueltas en poder sobrenatural, destinadas a enfrentarse al sistema de la bestia en los días más oscuros de la historia. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Son profetas del pasado resucitados, como Elías o Moisés? ¿O representan algo más simbólico, como la Iglesia o los mártires de la fe? Este viaje nos llevará a cuestionar no solo su rol en la profecía, sino también cómo su mensaje impacta nuestra vida hoy. Imagina un mundo al borde del colapso, guerras, hambrunas, persecución religiosa y un líder global que exige adoración. En medio del caos, dos personas emergen con autoridad divina. Sus palabras detienen la lluvia, convierten las aguas en sangre y consumen a sus enemigos con fuego. Durante 3 años y medio, testimonian sin miedo, desafiando al mismísimo anticristo. Pero su historia no termina en martirio. Después de ser asesinados y expuestos públicamente, resucitan milagrosamente ante los ojos de una humanidad incrédula. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo nos prepara esta profecía para los desafíos espirituales que ya están comenzando a manifestarse? La clave está en entender que estos dos enviados no son meros personajes de un relato apocalíptico, sino un reflejo de la batalla espiritual que ha librado la humanidad desde el principio. Su misión no solo es advertir sobre el juicio venidero, sino también demostrar que la fidelidad a Dios, incluso hasta la muerte, tiene un propósito eterno. Su historia nos confronta. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la obediencia en un mundo que cada vez más rechaza la verdad? ¿Nuestra fe es lo suficientemente fuerte como para resistir la presión de un sistema que busca silenciarla? Apocalipsis 11. 3-12 describe a estos testigos como 2 olivos y 2 candeleros, símbolos de provisión y luz. Esto sugiere que su rol no es solo profético, sino también sacerdotal. Al igual que los olivos proveían aceite para el candelero del templo en el Antiguo Testamento, estos enviados serán fuente de unción y claridad en medio de la oscuridad. Su poder no proviene de sí mismos, sino de aquel que los envía. Cada milagro, cada palabra, cada acto de valentía está diseñado para señalar hacia Dios, recordando al mundo que Él sigue siendo soberano, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Pero, ¿por qué 2 testigos? La Biblia enfatiza el principio de que toda palabra se confirme por boca de 2 o 3 testigos. Estos 2 serán una voz unificada de advertencia y esperanza, validando su mensaje con señales tangibles. Su ministerio, sin embargo, estará marcado por la oposición. La bestia que sube del abismo los matará, y sus cuerpos serán exhibidos como trofeos en las calles de la ciudad grande, simbólicamente vinculada a Babilonia, el sistema mundial en rebelión contra Dios. Por 3 días y medio, el mundo celebrará su muerte, viéndola como una victoria del mal sobre el bien. Pero Dios tiene la última palabra. En un instante, resucitan y son elevados al cielo, mientras un terremoto sacude la tierra, dejando claro que el triunfo temporal del anticristo es solo una ilusión. Esta narrativa no es solo un relato futuro, es un espejo de nuestra realidad actual. Hoy, más que nunca, vemos señales de los tiempos, la erosión de la moral, el surgimiento de ideologías antagónicas a la fe y una creciente hostilidad hacia los valores bíblicos. Los 2 testigos representan un llamado a despertar, a vivir con la misma urgencia y compromiso que ellos demostrarán. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos, ¿estamos siendo olivos que derraman gracia y verdad en nuestro entorno? ¿Somos candeleros que iluminan las tinieblas con el mensaje del Evangelio, incluso cuando eso nos cueste rechazo o persecución? La resurrección de los testigos es un recordatorio poderoso. La muerte no es el final para aquellos que pertenecen a Dios. Su ascensión al cielo no solo marca su victoria, sino que anuncia el juicio inminente sobre la tierra. Este evento será un catalizador para los que quedan. Algunos se arrepentirán, otros se endurecerán más en su rebelión. La pregunta es, ¿en qué lado de la historia estaremos nosotros? La profecía no solo nos advierte sobre el futuro, sino que nos impulsa a actuar en el presente. ¿Qué harías si supieras que el fin está cerca? ¿Cómo cambiaría tu vida si tomaras en serio que Dios te ha llamado a ser luz en las tinieblas, incluso si eso implica sacrificio? Los 2 enviados divinos no son una leyenda lejana, son un modelo para la iglesia de todos los tiempos. Su historia nos enseña que la fidelidad a Dios nunca es en vano, que el mal puede parecer poderoso, pero su reino es pasajero. Mientras el mundo se prepara para la batalla final, nosotros debemos prepararnos para permanecer firmes, confiando en que las promesas de Dios son más fuertes que cualquier fuerza opresora. El mensaje de los testigos no es solo para el futuro, sino para hoy. Cada decisión que tomamos,
Cada palabra que decimos, cada acto de amor o resistencia es parte de un plan mayor. ¿Estás listo para abrazar tu rol en esta historia? La profecía de los 2 enviados no busca sembrar miedo, sino despertar esperanza. El Dios que los levantará a ellos es el mismo que camina contigo ahora. Su poder no ha disminuido y su propósito para la humanidad sigue en pie. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Te unirás a la legión de los que, como estos testigos, han decidido no callar, no claudicar y no rendirse, sabiendo que el mejor está por venir? La elección es tuya, pero recuerda, el tiempo de los 2 enviados divinos no es solo un capítulo del Apocalipsis, es un reflejo de lo que significa vivir con propósito eterno en un mundo temporal. La historia de los 2 testigos no es solo una advertencia sobre el futuro, sino un espejo que refleja la condición humana en su totalidad. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado a individuos ordinarios para llevar mensajes extraordinarios. Moisés confrontó a Faraón, Elías desafió a los profetas de Baal, y Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Ahora, en los últimos días, estos 2 enviados serán la culminación de ese patrón divino, vasijas frágiles portando un poder inquebrantable. Pero, ¿qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? ¿Por qué elegiría a seres humanos, con todas sus limitaciones, para llevar a cabo una misión tan crucial? La respuesta radica en la paradoja del reino de Dios. La debilidad humana es el escenario perfecto para la manifestación de su fuerza. Los 2 testigos no tendrán éxito porque sean invencibles, sino porque Dios está con ellos. Sus milagros no serán trucos para impresionar, sino señales de que el pacto divino sigue vigente. Detener la lluvia, como hizo Elías, no solo simboliza juicio, sino también la capacidad de Dios para alterar el orden natural en defensa de su pueblo. Convertir las aguas en sangre, como Moisés, recordará al mundo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero, ¿qué ocurre cuando el mensaje de verdad choca con la dureza del corazón humano? La Biblia dice que los testigos tendrán poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Apocalipsis 11:6. Esta sequía espiritual no solo afectará la tierra, sino también las almas. Será un tiempo en que la arrogancia humana alcanzará su punto máximo y la humanidad preferirá adorar al anticristo antes que reconocer su necesidad de un Salvador. Los 2 enviados, sin embargo, persistirán, no porque sean tercos, sino porque saben que su misión no depende de la respuesta del mundo, sino de la fidelidad a aquel que los envió. Su martirio, descrito en Apocalipsis 11, 7-10, es uno de los momentos más impactantes de la profecía. La bestia que emerge del abismo no es solo un líder político, sino una personificación del mal espiritual que ha buscado destruir la obra de Dios desde el jardín del Edén. Al matar a los testigos, el sistema anticristiano cree haber ganado. Sus cuerpos, abandonados en las calles de la ciudad grande, posiblemente una representación de Jerusalén o de la civilización global corrupta, serán un símbolo de victoria para los enemigos de Dios. Durante 3 días y medio, el mundo celebrará su muerte, compartiendo imágenes de sus cadáveres en redes sociales, organizando fiestas y ridiculizando su mensaje. Pero Dios tiene un giro preparado. En un instante, los testigos resucitan y una voz del cielo los llama. Subid acá, Apocalipsis 11:12. Su ascensión no es solo un acto de poder, sino una declaración pública. El mal puede matar el cuerpo, pero nunca puede destruir el alma que pertenece a Dios. El terremoto que sigue a su partida deja claro que el juicio divino es inminente. La ciudad que los humilló es parcialmente destruida, y los sobrevivientes, asustados, reconocen el poder de Dios, aunque muchos persistirán en su rebelión. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante tal escenario? En una era donde la persecución religiosa aumenta, donde las ideologías seculares buscan silenciar la voz cristiana y donde el relativismo moral nubla la verdad, ¿seríamos capaces de permanecer firmes como estos testigos? Su ejemplo nos desafía a abrazar una fe que no se doblega ante la presión cultural, que no negocia sus principios por aceptación social y que encuentra su valor no en el éxito terrenal, sino en la promesa de un galardón celestial. La resurrección de los testigos también tiene un mensaje de esperanza para la iglesia perseguida. A lo largo de la historia, millones han dado sus vidas por predicar el Evangelio. Sus historias, a menudo ignoradas por el mundo, son un testimonio de que la semilla de la fe crece más fuerte cuando es regada con la sangre de los mártires. Los 2 enviados divinos son el culmen de ese legado. Su martirio y resurrección simbolizan que ninguna fuerza, ni siquiera la muerte, puede detener el avance del reino de Dios. Sin embargo, la profecía no nos invita a buscar sensacionalismos ni a obsesionarnos con fechas y señales. Más bien, nos llama a vivir con los ojos puestos en la eternidad.
Cada día es una oportunidad para ser testigos en nuestro propio contexto, en el trabajo, en la familia, en las redes sociales. La misma unción que permitirá a estos dos enviados desafiar al anticristo está disponible para nosotros hoy, no para realizar milagros espectaculares, sino para amar, perdonar y proclamar la verdad con valentía. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer al futuro, nos preparáramos para él con acciones concretas? Si los testigos serán conocidos por su fidelidad, ¿cómo podemos nosotros cultivar esa misma cualidad en lo cotidiano? Quizás sea resistiendo la tentación de comprometer nuestros valores por conveniencia o compartiendo el Evangelio con alguien que lo necesita a pesar del rechazo. O tal vez, simplemente, manteniendo viva la esperanza en un mundo que la ha perdido. La historia de los dos enviados también nos recuerda que el mal tiene los días contados. La bestia y sus seguidores pueden parecer invencibles, pero su tiempo es breve. El juicio que sigue a la resurrección de los testigos marca el inicio de la fase final de la historia humana, la batalla de Armagedón, el regreso de Cristo y la restauración de todas las cosas. No obstante, hasta ese momento, Dios sigue buscando personas que, como los testigos, estén dispuestas a pagar el precio de la obediencia. ¿Qué legado dejaremos? ¿Seremos recordados como aquellos que se doblegaron ante la presión o como valientes que mantuvieron viva la luz de la verdad? La elección es personal, pero sus implicaciones son eternas. Los dos enviados divinos no son solo personajes de un relato futuro, son un reflejo de lo que cada creyente está llamado a ser, portadores de esperanza en la oscuridad, guardianes de la verdad en medio de la mentira y testigos vivientes de que, sin importar lo que ocurra, Dios siempre tiene la última palabra. La narrativa de los dos testigos también nos confronta con una realidad incómoda. El precio de la fidelidad a Dios nunca ha sido barato. Desde los profetas lapidados en el Antiguo Testamento hasta los mártires de la iglesia primitiva, la historia de la fe está escrita con sangre. Los dos enviados no serán una excepción. Su ministerio no solo será un blanco del anticristo, sino también de una sociedad que ha elegido adorar el poder, la fama y la autosuficiencia. En un mundo donde la verdad se relativiza y la moral se adapta a las tendencias, su mensaje de arrepentimiento sonará como un estruendo en medio de un concierto de complacencia. ¿Qué podemos aprender de esto hoy? Vivimos en una era donde el mensaje cristiano es cada vez más marginado. Las redes sociales, los medios y hasta algunas instituciones educativas ridiculizan las enseñanzas bíblicas, presentándolas como anticuadas o intolerantes. Los creyentes somos etiquetados como fanáticos si defendemos principios como la santidad, el matrimonio tradicional o la vida desde la concepción. En este contexto, la historia de los dos testigos es un recordatorio de que la verdadera fe siempre generará oposición. No se trata de buscar conflictos, sino de entender que el Evangelio, por su naturaleza, confronta las estructuras del pecado. Sin embargo, aquí surge un dilema: ¿cómo equilibrar la gracia con la verdad? Los testigos de Apocalipsis no solo pronunciarán juicio, también serán instrumentos de misericordia. Su capacidad para detener la lluvia y convertir aguas en sangre no solo simboliza castigo, sino también un llamado al arrepentimiento. Así como Dios usó a Jonás para advertir a Nínive o a Jeremías para suplicar a Judá que volviera al pacto, estos dos enviados ofrecerán una última oportunidad a la humanidad. Su ministerio será un reflejo del corazón de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? La respuesta está en imitar su dualidad, ser firmes en la verdad, pero motivados por amor. Cuando confrontamos el pecado, no debe ser desde un pedestal de superioridad moral, sino con el mismo dolor que Jesús expresó al llorar por Jerusalén. La iglesia moderna necesita recuperar esa pasión, no solo señalar el error, sino también tender la mano al que yerra. Los dos testigos, aunque confrontativos, no son enemigos de la humanidad, sino sus salvadores potenciales. Su muerte y resurrección no solo son un acto de poder, sino de compasión divina. El simbolismo de los dos olivos y dos candeleros, Apocalipsis 11:4, profundiza este mensaje. En el Antiguo Testamento, los olivos que abastecían de aceite al candelero del templo representaban a Zorobabel y Josué, líderes que guiaron a Israel tras el exilio, Zacarías 4:11-14. Ahora, en el contexto del fin de los tiempos, los dos testigos serán como esos olivos, fuente de unción y luz en medio de la desolación espiritual. Su misión será recordar al mundo que, incluso en la oscuridad más densa, Dios sigue teniendo un pueblo que brilla con su verdad. Esta imagen nos desafía a preguntarnos, ¿somos nosotros esa luz hoy? En un mundo donde la depresión,
la ansiedad y la desesperanza alcanzan niveles epidémicos, la Iglesia tiene la oportunidad de ser un faro de esperanza. Pero para eso, debemos estar llenos del aceite de la unción divina, alimentados por una relación genuina con Cristo. Sin esa conexión, nuestras palabras serán vacías y nuestro testimonio irrelevante. La muerte de los testigos, aunque temporal, también enseña una lección crucial. El aparente triunfo del mal es solo una ilusión. Durante 3 días y medio, el mundo celebrará su destrucción, creyendo que Dios ha sido derrotado. Pero la resurrección repentina de los enviados desbarata esa mentira. Este giro profético nos recuerda que, en la batalla entre el bien y el mal, las apariencias engañan. Cuando parece que la oscuridad ha ganado, Dios está a punto de revelar su gloria. Esto es especialmente relevante para los cristianos que hoy enfrentan persecución en países como Irán, Corea del Norte o Nigeria. Sus historias de fe bajo fuego, de iglesias clandestinas y mártires silenciosos, son un anticipo de lo que profetiza Apocalipsis 11. Pero también nos habla a nosotros, que en sociedades libres luchamos contra una presión más sutil, la indiferencia, el hedonismo y la tentación de diluir el mensaje para ser aceptados. La ascensión de los testigos al cielo, Apocalipsis 11:12, marca un punto de inflexión. Su partida no es una huida, sino una declaración de victoria. El terremoto que destruye parte de la ciudad grande simboliza que el sistema anticristiano, aunque poderoso, es frágil ante el poder de Dios. Este evento debe llevarnos a reflexionar: ¿en qué ciudades estamos invirtiendo nuestra lealtad? ¿En el reino temporal de la fama, el dinero o el poder humano, o en el reino eterno que no será sacudido? La respuesta a estas preguntas define no solo nuestro destino eterno, sino también nuestra paz en el presente. La certeza de que Dios cumple sus promesas, incluso en medio del caos, nos libera del miedo. Los 2 testigos, al final, no son héroes solitarios, sino parte de un ejército de creyentes que, a lo largo de la historia, han elegido confiar en la soberanía divina. Su historia nos invita a unirnos a ese legado, no como espectadores, sino como participantes activos en la obra de Dios. ¿Qué harás con este mensaje? La profecía de los 2 enviados no es un cuento para asustar, sino una invitación a despertar del letargo espiritual, de la complacencia, de la mentira de que este mundo es todo lo que existe. Es un llamado a vivir con propósito, sabiendo que cada acto de fe, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Imagina, por un momento, que hoy fuera tu último día. Tu vida apuntaría hacia el cielo o hacia la tierra. Tu testimonio sería una semilla de vida o un obstáculo para otros. Los 2 testigos nos recuerdan que el tiempo es corto y que nuestra elección hoy ecoará por la eternidad. La ascensión de los 2 testigos no solo marca su triunfo personal, sino el inicio de una cadena de eventos que culminarán en el retorno glorioso de Cristo. Su historia, sin embargo, plantea una pregunta fundamental: ¿qué significa verdaderamente vencer en un mundo que define el éxito por estándares temporales? Para el mundo, los testigos serán vencidos cuando la bestia los mate. Para Dios, su victoria comienza precisamente en su mayor aparente derrota. Esta paradoja redefine el concepto de poder. En la lógica divina, la debilidad es fuerza, la muerte es puerta a la vida, y el sacrificio es el camino a la gloria. Esta lección es vital para la iglesia moderna, que a menudo busca relevancia adaptándose a la cultura en lugar de transformarla. ¿Estamos midiendo el éxito por el número de seguidores, likes o asistentes a eventos, o por la profundidad de nuestra fidelidad a Dios? Los testigos de Apocalipsis no tendrán multitudes aclamándolos, al contrario, serán odiados, perseguidos y asesinados. Sin embargo, su impacto será eterno. Su legado no estará en estadísticas, sino en la transformación de aquellos que, al presenciar su resurrección, reconocerán la verdad que habían rechazado. Aquí radica una de las ironías más grandes de la profecía. El martirio de los testigos no es un fracaso, sino la semilla de un avivamiento. La Biblia menciona que, tras su ascensión, algunos de los que vieron el cuerpo de los muertos se arrepintieron, Apocalipsis 11:13. Esto nos recuerda que ni siquiera la muerte puede detener el propósito redentor de Dios. Incluso en medio de la apostasía, Él usa las circunstancias más desesperantes para llamar a su pueblo. Pero, ¿cómo aplicamos esto en una sociedad que idolatra la seguridad y el confort? La respuesta está en abrazar una fe que no se asusta ante el sufrimiento, sino que lo ve como parte del camino de santificación. Pablo escribió: todo lo que sucedió a los antiguos fue escrito para nuestra enseñanza, Romanos 15:4. Los testigos son un espejo de aquellos que, como Esteban, dieron su vida mientras oraban por sus verdugos, o como los mártires de la Reforma, que prefirieron la hoguera antes que renunciar a la verdad. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos:
hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lo que creemos. La narrativa también destaca la importancia de la comunidad en la fe. Los dos testigos no actúan solos, son parte de un plan mayor que incluye a los 144,000 sellados, a la mujer huyendo al desierto y a la novia preparada para el esposo. Apocalipsis 7, 12, 19. Esto subraya que, aunque Dios usa individuos, su obra es colectiva. Nadie gana la batalla espiritual en solitario. Hoy, más que nunca, necesitamos una iglesia unida, que ore, sostenga y se levante por aquellos que enfrentan persecución. Sin embargo, la unidad no puede ser superficial. Los testigos son descritos como dos, no como multitud, quizás para enfatizar que la verdadera comunión no se basa en números, sino en la comunión con Cristo. Su ministerio conjunto simboliza que la fuerza está en la alianza, dos voces que, aunque distintas, proclaman un solo mensaje. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones dentro de la iglesia. ¿Somos aliados que se fortalecen mutuamente o competidores que se dividen por doctrinas o personalismos? El simbolismo de los 3 días y medio de exposición de los cuerpos también es rico en significado. En la Biblia, el número 3 a menudo representa la totalidad o la suficiencia. EJ, 3 días para la resurrección de Jesús, 3 años de ministerio terrenal. Los 3 días y medio de los testigos sugieren un tiempo completo de humillación, pero también un tiempo divinamente limitado. Dios no permitirá que su pueblo sea avergonzado más allá de lo que puede soportar. Esta es una promesa para los creyentes de hoy. Las pruebas son temporales, pero su fidelidad es eterna. La reacción del mundo ante la muerte de los testigos, celebrar, hacer fiestas, enviar regalos, revela la profundidad de la depravación humana. Cuando la sociedad se regocija en la destrucción de los justos, muestra que ha alcanzado un nivel de corrupción espiritual sin retorno. Esto no es ficción apocalíptica, es una descripción precisa de la condición humana sin Dios. Hoy, vemos precursores de esto: la burla hacia la fe, la glorificación del pecado y la deificación del ser humano. Los testigos, al ser rechazados, encarnan el rechazo que el mundo le hace a Cristo mismo. Pero su resurrección rompe esa ilusión de autonomía humana. Cuando los testigos se levantan, el mundo ve que su poder no es absoluto. El mensaje es claro: no importa cuánto el ser humano intente eliminar a Dios de la ecuación, Él siempre interrumpirá los planes del mal. Esta es la razón por la que los cristianos no deben temer a las tendencias anticristianas de nuestro tiempo. La Iglesia ha sobrevivido a imperios, ideologías y persecuciones no porque sea fuerte, sino porque está fundada en la roca que es Cristo. La ascensión de los testigos también anticipa la nuestra. Pablo escribió que, en el rapto, los creyentes seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. La historia de los dos enviados, entonces, es un anticipo de lo que todos los santos experimentaremos. Su victoria es una garantía de la nuestra. Esto no es un cuento de hadas, sino una promesa segura para quienes han puesto su confianza en Jesús. Finalmente, la profecía de los dos testigos nos confronta con la urgencia del momento. Cada día que pasa, el mundo se acerca más a su desenlace. Pero, ¿estamos listos? La preparación no es solo acumular conocimiento bíblico, sino vivir con un corazón quebrantado y un espíritu dispuesto a obedecer. Los testigos no tuvieron tiempo para dudas o titubeos, su misión requería acción inmediata. Hoy, Dios nos llama a la misma urgencia, a compartir el Evangelio, a vivir en santidad y a ser luces en un mundo que se hunde en las tinieblas. ¿Qué harás con este mensaje? La decisión de seguir a Cristo no es una opción segura, implica riesgo, sacrificio y, a veces, soledad. Pero es el único camino que conduce a la vida verdadera. Los dos testigos divinos no son solo figuras del futuro, son un reflejo de lo que tú y yo estamos llamados a ser hoy, valientes, fieles y llenos de esperanza, sabiendo que nuestra recompensa está en los cielos. La historia de los dos testigos también nos confronta con una realidad incómoda. El verdadero enemigo no está allá afuera, sino en el corazón humano. La Biblia describe a la bestia no solo como un líder futuro, sino como una personificación del pecado que ya habita en cada uno de nosotros. La hostilidad hacia Dios, la rebelión contra su autoridad y la adoración de ídolos no son fenómenos nuevos, son la consecuencia natural de un corazón no transformado. Los testigos, al desafiar al anticristo, en realidad están confrontando la misma naturaleza caída que todos llevamos dentro. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a reconocer y combatir ese anticristo que habita en nosotros mismos? La Escritura advierte que el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo, 1 Juan 4:3.
La batalla final, entonces, no es solo un conflicto futuro, sino una lucha diaria entre la carne y el espíritu. Los testigos simbolizan la victoria que es posible cuando permitimos que Cristo reine en nosotros, pero también el costo de esa rendición. Su ministerio de 3 años y medio, un tiempo de tribulación y prueba, refleja el camino del discípulo. Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero también aseguró, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Los testigos encarnan esa promesa, no están exentos del sufrimiento, pero su confianza en Dios los sostiene. Su ejemplo nos desafía a abrazar una fe que no busca atajos, sino que persevera incluso cuando el camino es oscuro. Pero, ¿cómo mantener esa perseverancia en un mundo que valora la gratificación instantánea? La respuesta está en la intimidad con Cristo. Los testigos no tienen un poder propio. Su fuerza proviene de su relación con aquel que los envía. De la misma manera, nuestra capacidad para resistir la presión cultural depende de cuánto nos alimentemos de su palabra, de cuánto nos arrodemos en oración y de cuánto dependamos del Espíritu Santo. Sin esa conexión, incluso las doctrinas más sólidas se vuelven huecas. La resurrección de los testigos también nos recuerda que la vida eterna no es una doctrina abstracta, sino una realidad tangible. Cuando sus cuerpos sin vida se levantan, el mensaje es claro: la muerte no es el final. Esta verdad debe transformar cómo vivimos hoy. Si creemos que un día estaremos ante el trono de Dios, ¿no deberíamos vivir cada momento como una preparación para ese encuentro? Las decisiones que tomamos, las palabras que decimos, las prioridades que establecemos, todo será juzgado bajo la luz de su santidad. Sin embargo, la profecía no nos llama a una vida de miedo, sino de esperanza activa. El apóstol Pedro escribió: el fin de todas las cosas se ha acercado. Sed, pues, sobrios, y vivid con templanza para dedicaros a la oración. 1 Pedro 4:7. Los testigos ejemplifican esa sobriedad, no una vida de melancolía, sino de propósito enfocado en lo eterno. Su ministerio es un recordatorio de que cada segundo cuenta, de que nuestras acciones tienen peso en la eternidad. Aquí surge otro desafío. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que realmente importa? En una era de distracciones constantes, redes sociales, entretenimiento sin fin, consumismo, es fácil perder la perspectiva. Los testigos, al centrarse únicamente en su misión, nos muestran que la verdadera vida se encuentra en la obediencia a Dios, no en la acumulación de experiencias vacías. Su ejemplo invita a una radical reevaluación de nuestras prioridades. La ascensión de los testigos al cielo también anticipa la promesa hecha a la iglesia: donde yo estoy, allí estará también mi siervo, Juan 12:26. Su triunfo no es solo personal, sino una garantía de que todos los que pertenecen a Cristo compartirán su gloria. Esto debe llenarnos de ánimo en medio de las pruebas. Las burlas, las persecuciones y las dificultades son temporales, la recompensa, eterna. Pero, ¿cómo mantener los ojos en lo eterno cuando el presente duele? La respuesta está en fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Los testigos no se enfocan en las circunstancias, sino en aquel que controla la historia. Su fe no se basa en lo que ven, sino en lo que creen. Esta es la esencia de la vida cristiana, una peregrinación hacia la patria celestial, guiados por la certeza de que Dios cumple sus promesas. La narrativa de Apocalipsis 11 también destaca la soberanía divina. Aunque la bestia parece tener el control, cada movimiento está dentro del plan de Dios. La muerte de los testigos no es un accidente, sino parte de su propósito redentor. Esto nos enseña que ni siquiera el mal escapa de las manos del Señor. Él lo usa para sus propósitos, aunque no lo aprueba. La historia de José en Egipto: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos, es un reflejo de esta verdad. Aplicado a hoy, esto significa que ninguna crisis, ninguna persecución, ningún ataque contra la iglesia está fuera del control de Dios. Él no causa el mal, pero lo permite para su gloria y nuestro bien espiritual. Los testigos, al ser perseguidos y resucitados, demuestran que hasta en el sufrimiento, Dios está obrando para el bien de sus hijos. Sin embargo, la profecía también advierte sobre el engaño. El sistema de la bestia usará todos los medios para seducir a la humanidad: tecnología, milagros falsos, promesas de prosperidad y paz sin Dios. En un mundo donde la inteligencia artificial, la realidad virtual y la ingeniería genética redefinirán lo que significa ser humano, la tentación de adorar la creación en lugar del Creador será más fuerte que nunca. Los testigos, con su mensaje inmutable, serán un ancla de verdad en medio de la tormenta. ¿Cómo nos prepararemos para esto? La respuesta está en arraigarnos en las Escrituras. Jesús dijo:
Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. La verdad no es relativa, sino personificada en Cristo. Los testigos, al predicar su palabra sin adulterarla, nos recuerdan que solo en Él hay libertad auténtica. La historia de los dos enviados divinos, entonces, no es solo un relato futuro, sino un manual para vivir hoy. Nos desafía a examinar nuestro corazón, a purificar nuestras motivaciones y a abrazar una fe que trasciende las circunstancias. Su mensaje es claro: el tiempo es corto, el juicio es seguro, pero la gracia es suficiente. El relato de los dos testigos culmina no con un punto final, sino con una puerta abierta hacia la eternidad. Su martirio, resurrección y ascensión son más que eventos proféticos, son un microcosmos de la historia de redención que Dios ha tejido desde el principio. Al final, la pregunta que resuena no es solo ¿quiénes son ellos?, sino ¿qué significa esto para mí hoy? La Biblia deja claro que el ministerio de los testigos marcará el inicio de la recta final. Tras su ascensión, el séptimo ángel tocará su trompeta, y una voz desde el cielo declarará: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Este anuncio no es solo una declaración de propiedad, sino una invitación a participar en el triunfo definitivo de Dios. Los testigos, al cumplir su misión, aseguran que la iglesia no será destruida, sino purificada, no silenciada, sino fortalecida. Pero la profecía también nos advierte que el camino hacia ese triunfo está lleno de decisiones que definirán nuestro destino. El mensaje de los testigos no es para ser observado con distanciamiento, sino para ser vivido con radicalidad. Cada palabra que hemos analizado, cada símbolo que hemos descifrado, apunta a una sola verdad. Asterisco asterisco, la historia de la humanidad se dirige hacia un clímax espiritual y cada ser humano está invitado a elegir su lugar en el asterisco asterisco. La lección más poderosa de los dos enviados divinos es que la fidelidad a Dios no es un acto heroico reservado para unos pocos, sino el llamado universal de todo aquel que lleva su nombre. Su historia nos desafía a abandonar la pasividad y a abrazar una fe que transforma, una fe que no se esconde ante la presión, que no negocia con el pecado y que encuentra su mayor expresión no en palabras, sino en obras que reflejan el carácter de Cristo. Y sin embargo, la profecía no termina con oscuridad, sino con luz. El Apocalipsis, a pesar de sus imágenes aterradoras, es en esencia un libro de esperanza. Los dos testigos, al sellar su testimonio con sangre, garantizan que el mal no prevalecerá. Su resurrección es una promesa de que, incluso en el valle de la sombra de la muerte, Dios está presente. Su ascensión al cielo es un anticipo de la nuestra. Así, la historia de los dos enviados no es un cuento de terror cósmico, sino un recordatorio de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza destructiva. Su plan no es castigar por castigar, sino redimir, no destruir por destruir, sino restaurar. Los testigos son un eslabón en esa cadena de gracia que comenzó en el jardín del Edén y culminará en la Nueva Jerusalén. Pero, ¿cómo traducimos esto en acción? La respuesta está en vivir con los pies firmes en la tierra y los ojos fijos en el cielo. Significa ser testigos en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestras amistades. Significa hablar de Cristo no con arrogancia, sino con compasión, no con miedo, sino con la confianza de que su Espíritu obra a través de nosotros. Significa entender que, aunque el mundo se desmorone, nuestra esperanza está anclada en alguien que no puede ser derrotado. Finalmente, la historia de los dos testigos nos deja una certeza: el tiempo se acaba, pero la eternidad no. Cada día es una oportunidad para alinear nuestra vida con la verdad, para amar como Cristo amó y para prepararnos no para una batalla, sino para un banquete. Como dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La elección es tuya. ¿Serás parte de la multitud que celebra la muerte de los testigos o de aquellos que, al ver su resurrección, caen de rodillas y reconocen que Jesús es el Señor? La respuesta no solo define tu futuro, sino que transforma tu presente.